Se dice que un buen predicador habla porque tiene algo que decir y un mal predicador habla porque tiene que decir algo, a fuerza tiene que decir algo. Jesucristo fue el mejor predicador, el primer y más grande evangelizador. La palabra nos cuenta que recorría la Galilea predicando, lo hacía en las plazas, en los caminos, lo hacía a veces en una barca, en ocasiones incluso fuera de Galilea, llegó a las escalinatas del templo de Jerusalén, lo hacía en los montes, en los llanos. Jesucristo predicaba porque tenía algo que decir, era un excelente predicador. Todo el tiempo Jesús quería decirnos algo. Y más aún, bien sabemos que cuando el tiempo se acaba, cuando el tiempo se agota, las últimas palabras que se digan tienen que resumir el mensaje que se ha querido dar. De hecho, estas últimas palabras también son muestra de lo que Jesucristo más anhelaba. Por eso, cuando meditamos en torno a las 7 palabras de Jesús en la cruz, podemos decir con justa razón que son el testimonio espiritual del Señor, que son también el último de sus sermones, de sus predicaciones, así le llaman incluso algunos también, el sermón de la cruz. Por eso, escuchar cada una de estas palabras no es solamente ir de pasada, sino que se requiere poner toda la atención, todo el corazón, porque allí condensa Jesucristo nuestro Señor el mensaje que nos va a ayudar a la salvación. Meditemos en torno a ellas. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es curioso, porque Jesucristo fue condenado de 2 partes, de la parte de los judíos y de la parte de los romanos. Los judíos lo acusaban de blasfemo, los romanos veían en él un agitador político. Pero ¿cómo es esto posible? La blasfemia. Jesús blasfemo, así es. Decían que se hacía semejante a Dios al llamarlo Padre. Y es lo primero que dice en esta primera palabra. Se vuelve a referir, estando ya en la cruz, a Dios como su Padre, haciéndose no tan solo semejante a Él, sino siendo coherente con su mensaje. Todo el tiempo a nosotros nos enseñó a llamarle Padre, y es en la primera palabra la forma en la cual Él se refiere a aquel que para muchos estaba muy lejano, lo hace cercano, lo hace estar allí precisamente, muy cerca de su corazón. Se refiere a Él, se relaciona con Él, pero lo hace también hablando de nosotros. Perdónalos, le dice. Allí estábamos también nosotros, por supuesto, no tan solo en aquellos que estaban crucificándolo materialmente, sino que también estaba en cada uno de nosotros pidiendo perdón por lo que hacemos que lo lleva allí en ese momento. El perdón es obra del amor, no de la obligación. No hay obligación de perdonar, hay consecuencia. Cuando alguien ama, perdona, pero cuando ama como una decisión fuerte, como una decisión real, viva, bien vivida. Y hay una cosa muy curiosa, dice, no saben lo que hacen. El día de hoy podríamos preguntarnos, ¿realmente no sabemos lo que hacemos cuando estamos pecando? Creo que entendemos todos, de una manera al menos superficial, que estamos haciendo algo malo, pero seguramente lo que no entendemos es qué tan malo es aquello que estamos haciendo, porque si realmente lo supiéramos, no lo haríamos. Si realmente supiéramos que cada pecado lesiona nuestra relación con Dios, si supiéramos que cada vez que hablamos de nuestros hermanos estamos alejándonos de Dios mismo, si supiéramos que cada vez que mentimos nos alejamos de Dios que es verdad, no lo haríamos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos.
Segunda palabra, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién era el destinatario de esta palabra en primer lugar? Era alguien a quien llamamos usualmente el buen ladrón. Y este adjetivo de bueno se lo hemos dado porque reconoce que ha hecho mal, no porque no ha pecado. Y eso es algo que también nosotros tenemos que recordar. La diferencia entre el bueno y el malo no es que el malo peque y el bueno no. Creer eso de por sí es pecado, es soberbia. La diferencia entre el bueno y el malo está en que el malo hace el mal y confía en sí mismo, mientras que el bueno, aún haciendo el mal, aún equivocándose, confía en el Señor. Por eso este ladrón puede recibir el adjetivo de bueno, porque es cierto, ha pecado, se ha equivocado. Decir ladrón, de hecho, no es solamente aquel que roba, sino aquel que hace muchas más cosas que van en contra de sus hermanos. Incluso, aunque solamente dijéramos ladrón, ¿cuántas veces también hemos robado la paz a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces le hemos robado un momento de escucha a los que están cerca de nosotros? ¿Cuántas veces hemos robado a los demás su bienestar? En ese sentido todos somos ladrones, por supuesto. Pero hay que confiar en el Señor. Incluso aquí también podemos ver algo muy fuerte, muy interesante. A Jesús lo crucificaron los que se sentían buenos. A Jesús, el día de hoy, también podríamos crucificarlo muchos que nos sentimos buenos. Es decir, los fariseos, algunos judíos que cumplían perfectamente con todo lo que era ordenado. Sin embargo, en esta palabra encontramos una palabra de esperanza, una gran lección, pero una palabra de esperanza, porque el ladrón que llamamos bueno, para los buenos de aquella época, merecía no solamente esa cruz, sino el castigo eterno. Y Jesús dice que le ofrece el paraíso. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? Una gran lección que a la vez se convierte en una gran esperanza. No es por nuestros méritos que vamos a salvarnos. Tenemos ya que dejar de pensar eso. Tenemos que dejar de pensar que me gano el cielo, que es como mi recompensa a una vida buena. No, el paraíso es gracia, es gratis, pero hay que disponerse a recibirlo, porque puede ser que hagamos millones de cosas buenas, pero con el corazón cerrado. Y entonces ese corazón impedirá que la gracia llegue a nosotros. Por eso hay que recordar esta palabra, esta enseñanza. El paraíso es gracia, y eso nos da esperanza, porque hemos escuchado a muchos de nosotros que en ocasiones hemos pensado que somos muy malos, que quizá ya no alcanzaremos el cielo. Si en el último momento nuestra vida se pone en sintonía con la vida y la voluntad del Señor, hay esperanza para nosotros. No dejemos de tener siempre esperanza en Jesús. Escuchó
Tercera palabra. Jesús, dirigiéndose a su madre, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Alguien ha dicho de una manera muy hermosa: al pie de la cruz, las dos personas que más amaba Jesús. Por una parte, su madre, de quien Santo Tomás de Aquino ha dicho algo bellísimo. María es la única que puede, junto con Dios, decirle a Jesús: tú eres mi hijo. María es la amada de Jesús, pero también está el discípulo amado, estas dos personas. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Da una misión. En la Escritura, cuando Dios va a encomendar una misión, generalmente hace un cambio de nombre. De Abraham a Abraham, de Simón a Pedro. Hay muchos cambios de nombre en la Escritura y este cambio de nombre implica un cambio de misión, una misión nueva. Curiosamente, el Evangelio de Lucas nos presenta a María y dice: es una joven de allá de Nazaret, está en Nazaret, cuyo nombre era María. Y Jesús le cambia el nombre. Ya no le llama María, sino que le dice mujer. Y en la Escritura, cuando se habla de una mujer, se habla de todo un pueblo. No se habla únicamente de una persona, sino de todo un pueblo en general. Esos son los cristianos. Cuando Jesús le dice a su madre mujer, hay quien ha pensado que se está refiriendo a ella de manera despectiva, lejana, fría, distante. Nada que ver. Cuando Jesús le llama mujer a su madre, lo que está haciendo es encomendarle una misión. Sé el signo, sé el símbolo de este nuevo pueblo, de estos hijos de Dios, para que así, María, como tú me has podido llamar a mí, tú eres mi hijo Jesús, también a partir de ahora todos mis discípulos puedan llamarte a ti madre. No se puede tener a Dios como padre si no se tiene a María como madre. Así también seremos amados de Jesús. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para muchos la cruz de Jesús fue el momento culmen de su fracaso. Así es. Cuando alguien revisa con ojos netamente humanos el caminar de Jesús, podrá encontrar un fracaso tras otro. Si vemos únicamente los últimos días de su vida, o un poco antes, unas semanas, unos meses antes de que Él fuera crucificado,
nos daremos cuenta de que efectivamente para la cultura de Jesús, Él fue un fracasado. Para la cultura de Jesús, tuvo amigos entre los peores, era un fracasado. Tuvo amigos que eran publicanos, es decir, pecadores públicos para ellos, recaudadores de impuestos que eran pecadores públicos. Tuvo amigas prostitutas, tuvo amigos leprosos, comía con todos ellos, era un fracasado. No obstante, más adelante todavía, de su círculo más cercano, unos huyen, lo abandonan, otros lo niegan, unos más lo entregan. Y si fuéramos al principio de su vida, veríamos que efectivamente también desde que él fue bebé, para la cultura de su entonces sería un fracasado. Nació fuera de matrimonio, bueno, fue concebido fuera de matrimonio como tal. Después quedó su madre viuda, sabiendo que para los judíos ambas cosas eran terribles, eran consideradas como maldiciones de parte de Dios. Si uno ve entonces la vida de Jesús, fue algo que para muchos dirían es la peor vida. Y por eso cuando llega el momento de la cruz y dice Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los judíos bien pudieron entender todo eso. Eso, el abandono de Dios, es consecuencia de esta vida tan terrible que tuvo. Pero Dios nos da a conocer la otra cara de la moneda. Recuerdo mucho una pequeña historia donde estaba una abuela tejiendo y su nieto estaba a sus pies. Y el nieto volteaba a ver lo que tejía la abuela y le decía, abuelita, eso está muy feo. Y le decía a la abuelita, ¿cómo que está muy feo? Sí, dice, solamente veo pedazos de hilos que cuelgan y cuelgan y cuelgan. Y le dijo, lo que pasa es que tú lo estás viendo desde el otro lado. Y la abuelita, que lo veía desde arriba, lo volteó, lo que estaba tejiendo, y el nieto, dijo, abuelita, está muy bonito. Así es, así pasa con la cruz de Jesús. Si nosotros vemos solamente la cara que podríamos llamar fea, no nos va a gustar en absoluto. Incluso el mismo Jesús nos dice que también nosotros tenemos que tomar la cruz. Y no nos gusta, porque todavía tenemos en mente que la cruz es dolor, sufrimiento, muerte, odio, venganza, rencor, castigo, y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Eso lo era antes de que Jesús se subiera en ella. Antes de que Jesús naciera de esa manera en la que nació, era mal visto, pero Jesús viene a santificar, a sanar, a perdonar. Por eso se encarna en cada una de estas realidades para poder sanarlas al 100%. Por eso comía con los pecadores, para sanarlos, para perdonarlos. Por eso se acercaba a tantos lugares que muchos de nosotros no lo haríamos, porque bendito Dios, nosotros somos buenos y ahí nos vamos a contaminar. No, estamos llamados a llevar la gracia de Dios a esos lugares también. Por eso, cuando dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es la consecuencia de la peor de las vidas, al contrario. Jesús sí había sido abandonado, pero no por Dios. Y una cosa es la experiencia del abandono y otra cosa es la conciencia del amor. Porque el Salmo 22, que es del que surgen esas palabras, es un salmo que lo que hace es darnos una esperanza en Dios que nos ama. No estaba gritando Jesús porque se sintiera solo. Gritaba que a pesar de que no había de los suyos en torno a él, se sentía acompañado y confiado en Dios. Si pudiéramos también nosotros acompañarnos entre nosotros, veríamos cómo el sol realmente sale para todos.
Quinta palabra, tengo sed. En primer lugar, tenemos que recordar el origen de esta palabra. Y es el siguiente: en los primeros siglos de la Iglesia había muchas herejías. Había unas herejías que decían que Jesús no era Dios, que era solamente hombre. Y otras lo contrario, decían que Jesús era realmente hombre, pero que no era Dios. Pues justamente por estas herejías es que esta palabra adquiere toda su explicación. Porque muchos pensaban que Jesús no estaba sintiendo nada. Así lo decían algunos. Pensaban que era como si fuera una mera dramatización, una obra de teatro, que Jesús estuviera en la cruz, que en realidad, como era Dios, ni le dolía. Si eso fuera cierto, sería una burla para todos y cada uno de nosotros que vivimos en medio de tantas desgracias en ocasiones. Jesucristo se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, pero de ahí en fuera en todo. Es decir, también Él tuvo necesidades. Y una de ellas fue allí en la cruz. Tengo sed. Es lógico. Llevaba ya varias horas detenido, encarcelado, siendo humillado. No le habían dado ni de comer, ni de beber, por supuesto. Tenía realmente sed. Es lo primero que tenemos que decir. Pero lo segundo es esto. Cuentan que cuando se estaba evangelizando por todo el continente europeo, llegaron donde había un emperador que era muy fuerte, que era aguerrido, que era bravo, que tenía ejércitos, que había conquistado muchos lugares. Y entonces quien evangelizaba le contó justamente la historia de la pasión de Cristo. Y este emperador enardecido dijo: Señor, si yo hubiera estado allí, hubiera puesto a tu disposición todos mis ejércitos, todo mi poder, para que no te pasara nada. Le dijo el evangelizador: si tú hubieras estado allí, también tú lo habrías abandonado. Y es que muchos de nosotros tenemos la misma idea. Decimos: ay Señor, si yo hubiera estado allí mientras llevabas el madero, yo te ayudaba. Si yo hubiera estado allí, yo hablaba en tu favor. Si yo hubiera estado allí, no habría dejado que te golpearan. Es más, habría puesto yo mi cuerpo. ¿Cómo sabemos si es cierto o no? Cuando hemos caminado por las calles y hemos visto a una persona en necesidad, si lo hacemos, si hacemos el bien con él, lo hacemos al mismo Señor. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Señor, ¿pero cuándo fue eso? Cuando lo hicieron con el más pequeño, lo hicieron conmigo. No hace falta únicamente el anhelo de querer ayudar al Señor en la cruz. Hoy lo podemos hacer todavía. Hoy en este mundo que tiene tanta necesidad y que aunque nosotros también tenemos necesidades, también podemos dar palabras de aliento, cosas materiales, por supuesto, también las podemos dar. Podemos estar acompañando a las personas, podemos estar escuchando a las personas. Ese tengo sed de Jesús se sigue escuchando todavía el día de hoy. Y hoy nosotros también podemos darle de beber con el más pequeño de nuestros hermanos. Donde haya
hazme un instrumento de tu paz. Sexta palabra, todo está cumplido. Cada vez que realizamos una labor, es muy satisfactorio el poder ver finalizada esa obra. Incluso a veces hasta gritamos sonrientes, misión cumplida, todo está cumplido. Cuando Jesús en la cruz dice esta palabra, nos está invitando también a que revisemos nuestras misiones particulares, nuestra misión personal, y que podamos decir, como en un gran examen de conciencia por la noche quizá, si hemos hecho lo que nos tocaba hacer. Así de sencillo. La misión de Jesús, la salvación de nosotros. Y ahí en la cruz, Él pudo decir, todo está cumplido. La misión de cada uno de nosotros, ¿cuál es? Depende de lo que seamos. Si somos esposos, podemos hacer este examen de conciencia y decir, estoy siendo buen esposo, buena esposa, estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer, sí, todo está cumplido. Si soy estudiante, tengo que ver, estoy haciendo todo lo que me corresponde hacer, sí, todo está cumplido. Donde trabaje, en torno a quienes viva, si soy padre, madre, hijo, si soy hermano, ¿cuál es mi misión? Dentro de la iglesia tenemos tantos grupos. Tenemos grupos que son de liturgia, de catequesis, grupos evangelizadores. También están los sacerdotes, también están las secretarias, el sacristán. Todos tenemos una misión. ¿La estamos cumpliendo? ¿Podría estar en sintonía la frase de Jesús, todo está cumplido, con nuestra misma vida? ¿Podría voltear Jesús y decir, este hijo mío, esta hija mía, está cumpliendo con lo que le toca? No se nos pide más, simplemente hacer lo que nos corresponde. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad, lo encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Solamente dos cosas en esta última palabra. La primera de ellas es darnos cuenta cómo Jesucristo siempre hizo vida lo que predicó. Siempre
tuvo una vivencia sana de sus mismas palabras. Y en este sentido podemos darnos cuenta cómo en alguna ocasión podemos recordar esta frase que dijo: no tengan miedo a quien puede corromper, matar el cuerpo, sino que más bien teman a quien puede matar su alma. Y muchas veces nos hemos equivocado, nos confundimos porque pensamos que Jesucristo estaba advirtiéndonos sobre la presencia del tentador, del maligno, del diablo, y eso no es cierto, porque el único que puede destruir nuestra alma es el mismo que la creó. En nuestro idioma, en nuestro lenguaje, tendríamos que entender lo siguiente: no tengan miedo, no teman aquel que puede herirlos físicamente, pero sí amen a aquel que puede salvarlos. Y aquí es la segunda cosa. La primera palabra de las 7 que reflexionamos iniciaba igual que esta: Padre. Jesús se refiere a Dios como Padre. Y hemos dicho que Padre también es aquel que nos da la vida. Pues nuestro Padre Dios nos ha dado la vida, efectivamente. ¿Por qué lo ha hecho? Para ofrecernos la salvación. Dios, desde el momento en el que nos creó, nos soñaba ya en su presencia. ¿Con qué soñamos nosotros? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace seguir adelante? ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando ser felices. Y esa felicidad, la auténtica, la plena felicidad, solamente podemos vivirla en la presencia de Dios. Por eso, cuando recordemos que hemos sido creados por Él, recordemos que también estamos siendo llamados constantemente a llegar a la santidad. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios, el que nos creó por amor y por amor nos quiere salvar. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que hiciste con tu palabra todo el universo, y en tu sabiduría has formado al hombre para que dominase con santidad en el mundo. Oh, ya ves, Señor nuestro, que glorioso es tu nombre por toda la tierra. Oh, ya ves, Señor nuestro, que glorioso es tu nombre por toda la tierra. Los invito a ponernos de pie para poder concluir esta meditación con una oración. Te bendecimos, Padre Santo, te alabamos y queremos conocerte cada día más. A ti, que nos eras tan lejano y de quien cuando queríamos escuchar solamente parecía
que estaba el silencio, a ti te queremos agradecer porque no solamente nos has hablado, sino que nos has dado tu misma palabra, tu Hijo Jesús nuestro Señor. Y este Jesucristo, que es también nuestro Salvador, nos ha dejado un testamento valiosísimo, precioso, un testamento espiritual para nuestras vidas. Que en esas 7 palabras que hemos nosotros meditado podamos encontrar la guía, la luz, el sendero para nuestro caminar. Te lo pedimos y agradecemos, Padre, por el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.